Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en dónde, en qué momento y en qué espacio estés viendo este programa de Conócete, que lo que pretende es invitarte a la reflexión e invitarte a que el día de hoy imagines. Vamos a estar reflexionando y no solo eso, te voy a compartir algunas herramientas que tienen que ver con cómo dejar de sufrir por cosas imaginarias. Incluso este programa surge a partir de una frase de un escritor mexicano que se llama Julio Torri, que nos dice ley de salud mental, deja de sufrir por cosas imaginarias. ¿Ok? Primera ley de salud mental, no sufrir por cosas imaginarias. Y a partir de eso es que yo misma me cuestioné cuántas veces nos metemos en aprietos, en preocupaciones, sufrimos, la pasamos muy mal, cuando aún la realidad no nos está diciendo que el peligro ni siquiera está al acecho. Si esto haces comúnmente, creo que este programa te va a acompañar no solo para tener herramientas y evitar que esto ocurra, sino para comprender por qué pasa. Me voy a detener en explicarte también cómo es necesario primero comprender el hábito, porque esto se transforma en un hábito. Cuando empezamos a imaginar catastróficamente, se va convirtiendo en un hábito y a partir de ese hábito a veces parecería que el hábito nos dirige la vida en lugar de que nosotros empecemos a dirigir el hábito de manera constructiva, porque justamente la imaginación también tiene la habilidad de apoyarme en algunas circunstancias si yo quiero proyectarme hacia el futuro. Sin embargo, si yo no me detengo en explorar y comprender el hábito y nada más aplico herramientas, corro el riesgo de que vuelva a caer en el hábito debido a que no tengo la comprensión profunda de por qué se detona y entonces no estaría atenta o atento a saber qué es lo que está pasando para que ese hábito tome el poder y dirija mi vida. Eso es lo que yo te quiero compartir el día de hoy y lo vamos a estar explorando a partir de herramientas estoicas, algunas frases de Epicteto, algunas frases de Séneca, porque sí, desde el estoicismo ya se estudiaba el proceso de cómo nosotros perdemos la tranquilidad o la calma mental a partir de imaginar cuestiones catastróficas, cuestiones que nos hacen sufrir, que todavía no pasan y no tomamos el control de la experiencia. Entonces, a partir de esto también explorando qué significa imaginar, explorando también cómo podemos utilizar la imaginación, vamos a darnos cuenta en qué momento estamos utilizándola de manera adversa en lugar de manera constructiva. Entonces, empecemos con eso. Empecemos a reflexionar. ¿Cómo dejar de sufrir por cosas imaginarias? ¿Ok? Aquí yo te voy a invitar a que primero te hagas partícipe de que nosotros tenemos internamente o nuestro cerebro funciona casi como si fuera un proyector de cine de esos viejitos, no de lo de ahora no, porque ya no sé ni cómo se proyectan, pero sí de los de antes donde había un proyector en donde se generaba la película, pero quienes son los espectadores de la película saben que lo que sucede ahí no es real, ¿verdad? Excepto con la primera imagen de los hermanos Lumière que graban un tren y cuando lo proyectan en un cine, resulta que la gente sale corriendo porque cree que el tren los va a arrollar. ¿Qué significa eso? Que ellos no sabían que había un proyector, que había a su vez una serie de fotografías que dejaron impresa esa imagen cuando un tren estaba en movimiento. Pero ante eso, no se dieron cuenta también de que no era real. Pero ¿sabes qué? Nosotros pareceríamos que seguimos estando ahí como esas personas en los inicios del cine, a principios del siglo XX, en donde creemos que es real lo que estamos proyectando en nuestra imaginación. Una de las primeras cosas que necesitamos comprender es poner un alto e identificar si esto es realmente tangible, evidente y tiene pruebas, o solo es un proceso de nuestra imaginación
para protegernos de un mal que a lo mejor no es real, pero que está previniendo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Qué es la imaginación? La imaginación como una facultad que nosotros generamos y que al parecer solo es de los humanos, en donde planteamos escenarios, por eso les decía, y lo comparo con una película, escenarios, experiencias, hayan sucedido o no, las proyectamos en nuestro proyector interno y entonces generamos historias, fantasías que pueden parecer reales, pero no lo son. A partir de eso, entonces, lo que yo estoy haciendo es generar una historia, una narrativa interna que me voy creyendo. Esta imaginación entonces me va guiando a lo largo de la vida porque es una facultad que ya me es propia, ¿ok? Entonces recordemos esto que dice Julio Torri, ley de salud mental, no sufras por cosas imaginarias. Creo que lo dije un poco mal al principio, pero aquí ya lo estoy leyendo. Ley de salud mental, no sufras por cosas imaginarias. Entonces, ¿qué ocurre? Diariamente yo estoy siendo la guionista, la escritora de aquellas cosas que yo me imagino, pero que no son reales. Tú te levantas el día de hoy y empiezas a generar imaginativamente, a partir de la experiencia, cómo vas a transitar el día. Y a partir de esa experiencia, entonces, vas adelantándote con tu imaginación, lo cual a veces no nos permite habitarnos en la experiencia presente. Estamos anticipándonos constantemente. Esto no quiere decir que sea positivo o negativo, son estructuras mentales que nos dirigen hacia nuestra, nuestra postura en el día. Pero si yo no soy consciente de eso, entonces voy generando como si fuera real algo que no es real. ¿Ok? Entonces, les voy a contar, por favor, se ríen porque es una broma. Soy muy mala para las bromas. Ya les he contado este chiste, incluso a algunos, pero tal vez no lo recuerden, pero tiene que ver mucho con esto. ¿Ok? Y cualquier parecido con la realidad, me dicen si les hace sentido o no les hace sentido. Recuerden que aunque este es un programa grabado, tú me puedes enviar tus comentarios, aquí te dejo el correo a escribe tu vida con gmail.com o si no, en mis redes sociales, ya sea en TikTok, en Facebook o en Instagram. Debo aceptar que el que más reviso es Instagram, TikTok, Facebook muy de vez en cuando y escribe tu vida con Glafira Rocha, lo reviso una vez al mes, ¿ok? Entonces, van a tener una respuesta, pero a lo mejor va a tardar. Les voy a contar esto para ver si tienen sentido y que ustedes lo refieran como si fuera un ejemplo con el que se van a reír y a partir de eso podemos tomar conciencia, ¿ok? Pues estamos hablando de una persona, de un hombre que trae un carro último modelo, va en una carretera, ¿no? Yo soy de las que se ríe antes de decir la broma, pero ahí les va. Imagínate que va este hombre en una carretera, hagan uso de la imaginación, cierren los ojos, ¿ok? Para que vean cómo podemos imaginar cuando el otro está hablando, ¿no? Cómo se hace la imaginación a partir de esta serie de imágenes y de los referentes que yo ya tengo a partir de mi experiencia. Entonces, va este hombre por un camino a las 3 de la mañana, viene de una fiesta y resulta que se le poncha una llanta. Se le poncha una llanta y entonces se detiene a la orilla de la carretera y se da cuenta pues que está muy oscuro, que está en un terreno realmente desértico, que pues justo corre peligro estando ahí si no se mueve, porque a lo mejor un carro no lo ve. Entonces, él empieza a imaginar y a decir, no, es que si no me muevo, es probable que llegue un tráiler y me aplaste y me mate. No me puedo quedar aquí dormido porque ¿qué tal si llega un animal y por curiosidad se mete por el motor y entonces llega hasta donde yo estoy y me mata? ¿Y qué tal si no solo eso, o sea, si hay alguien ahí al acecho para asaltarme, para llevarse mi carro y me mata? ¿Ok? Todos los escenarios eran me mata. ¿Qué hace? Empieza a idear y a ver las circunstancias y cuando empieza a observar, se da cuenta que a lo lejos hay un pequeño foquito, ¿no? Y dice,
creo que por ahí puede haber alguien que me pueda ayudar. Se arriesga y dice, pero ¿qué tal si antes de irme para allá a la aventura, puedo yo cambiar primero la llanta, ¿no? O sea, pues era lo más lógico, pero como estaba generando todas estas fantasías, no se había acordado que él sabía cambiar una llanta. Entonces se baja del auto, abre la cajuela, saca la llanta extra y se da cuenta que no tiene esta palanca para levantar el auto, ¿no? No tiene esta palanca que acá en México le llamamos gato. Pues no tiene la palanca para levantar el auto y poder quitar la llanta. Y otra vez se detona el pensamiento. ¿Qué ocurre después? Recuerda que hay esa lucecita que está ahí, dice, está más o menos como, ¿qué será? Como está todo tan solo, solitario, pues se alcanza a ver casi como 1 kilómetro. Dice, pues me voy a aventurar de su celular, que por supuesto no tiene servicio, no tiene conexión, pero sí sirve como una lamparita, entonces se va adelantando, lleva la lamparita y va imaginando, seguramente esa gente que vive ahí o esas personas que están ahí van a creer que soy un asaltante. ¿Qué es eso de llegar casi a las 4 de la mañana a pedir ayuda? Seguramente deben tener una escopeta y como tienen una escopeta, me pueden matar. No solo eso, van a creer que soy una persona enloquecida y les puede hacer daño. Pero ¿qué tal si yo llego ahí y toco la puerta y la persona antes de preguntar quién es, nada más avienta un tiro y como yo estoy muy cerca de la puerta, me va a dar el tiro y me va a matar? Y se sigue caminando y caminando y pensando en miles de escenarios. Por fin ya va a llegar. Y sí, es una cabaña que está ahí. Él empieza a observar la cabaña, ve que hay varios cuartos, observa que hay un tractor, observa que hay como si fuera una familia la que viviera ahí. Dice, no, peor, van a creer que yo vengo a violentar a los hijos, que yo vengo a maltratar a alguien y yo solo quiero un gato para la llanta. Entonces, con todo su temor, toca, y ya que toca, le contestan, bien. Y lo primero que dice, ¿sabe qué? No quiero su gato y váyase mucho a la fregada. Y se regresa. ¿Ok? No sé si les provocó gracia, pero a mí me sirve cuando recuerdo esta broma, en serio, que el pensamiento catastrófico nos puede llevar a tal grado de estar vivenciando algo que no está sucediendo. ¿Ok? Por eso no sufras por cosas imaginarias. Aún así, eso no quiere decir que nuestro sistema de alerta no esté atento. Pero una cosa es estar atento y otra cosa es estar en pánico por algo que no está sucediendo. Curiosamente, si este hombre hubiera estado atento, hubiera escuchado tal vez que la otra persona dijo, ¿quién? ¿Qué se le ofrece? Pero ni siquiera escuchó porque ya se había ido. ¿Cuántas veces hacemos esto? Y digo este ejemplo para que te recuerdes y digas, ya estoy como el hombre del gato, ya estoy como el hombre del gato, o mujer, si tú quieres, como le quieras poner el género, ¿no? O sin género, no importa, la persona que estaba ahí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Vamos generando una respuesta ante una realidad que no existe, ante una imaginación catastrófica y por lo tanto estamos diciéndole a nuestro cuerpo que está en peligro y por lo tanto nuestro cuerpo puede llegar hasta un ataque de pánico, hasta vivir con ansiedad constantemente y a generarnos un estado de paranoia también. Fíjense, si le seguimos, esto puede llevarnos incluso a una psicopatología, empezando por una imaginación. Déjenme revisar aquí si no le moví algo. No, ahí estamos. Entonces veamos. Mm, algo que dice Séneca. Nos dice, dos elementos deben ser eliminados. El miedo al sufrimiento futuro y el recuerdo de sufrimientos pasados. Si nos da tiempo, al final les comparto esta diapositiva. El segundo ya no afecta y el primero todavía no me afecta. Dos elementos deben de ser eliminados. El miedo al sufrimiento futuro y el recuerdo de sufrimientos pasados. El segundo ya no afecta y el primero todavía no me afecta.
y lo podemos comprender. Sabemos que incluso, o sea, si Séneca ya lo decía, esto lo dice en Cartas a Lucilio, esta es creo que es la carta número 13, y ya se exploraba esto, ¿no? Creo que la carta se llama, una traducción que yo leí se llama Sobre los miedos infundados, creo que va por ahí. ¿Y qué ocurre? Pues sí, podemos escuchar la recomendación, pero si yo no soy consciente de cuál es el mecanismo que lo activa, es probable que simplemente me deje llevar por ese hábito que es más fuerte que yo y que me lleva al pánico y que no es ilógico. Esta imaginación activa, esta imaginación catastrófica me está cuidando de que no me pase nada. O sea, no es el enemigo la imaginación. Lo que lo hace enemigo es que yo siga creyendo que es real, que no tome conciencia de esto y que genere escenarios catastróficos, dándome cuenta que mi imaginación, lejos de acompañarme, me está llevando a hundirme. Pero ¿quién se hace cargo de su imaginación? Tú. La imaginación no es la responsable. Entonces, por eso te decía hace un rato, para mí es importante en todos los programas, si te fijas, por eso a lo mejor son tan largos, detenerme en cuál es el funcionamiento de la estructura mental en este caso, cuál es la filosofía de la que parte. Algunas veces lo relaciono con características creativas y literarias y a partir de eso te comparto herramientas. No empiezo al revés como a lo mejor a otra gente le funciona, compartiéndote las herramientas y no sabes por qué, de dónde viene y para qué se utiliza eso, ¿no? Entonces, al no darme cuenta yo y no reflexionar por qué sucede eso, cuál es la estructura que lo sostiene, al no saber ni qué es la imaginación y solo empezar a utilizar herramientas, lo que va a ocurrir es que voy a estar muy, muy cercano a repetir un hábito que yo ya no quiero repetir. ¿Por qué? Porque no he tomado conciencia de cuál es su funcionalidad en mi vida. Entonces lo que empiezo a hacer es pelearme. No, ya no quiero pensar catastróficamente, fuchi que se vaya, no, ya no quiero sentirme así. Y lo único que hace eso, el rechazo, genera que el patrón se haga más fuerte. Lo que se resiste, persiste. Y entonces no me doy cuenta cómo se está construyendo. Pero si yo me detengo y digo, yo ya sé que tengo esta capacidad imaginativa, yo ya sé en qué panorama se puede activar, yo ya sé que corro el riesgo cuando hay algo, un evento que me está impactando, de que se detone, porque así se detona rápido. Es un sentido de sobrevivencia la imaginación catastrófica. Por eso nos ayuda. Pero si yo no la detengo, si yo no digo, a ver, esto es real o no es real, me voy a dejar ir por ese mecanismo que es lo que no queremos porque va a llevarme a que mi cuerpo se quede en un estado de alerta constante y a veces me lleva hasta el insomnio, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona nuestra imaginación? Empecemos por eso, ¿no? Nuestra imaginación, para empezar, no sabe lo que es, o más bien nuestro cerebro, cuando tú imaginas, no distingue lo que es real de lo que no es real. Te digo rápidamente un ejemplo que también les he puesto en otros programas, el ejemplo del limón. ¿Cuál es el ejemplo del limón? En este momento, incluso sin cerrar los ojos, imagínate que estás en la cocina de tu casa, yo me lo estoy imaginando, abro el refrigerador y saco un limón. Parto el limón. Ya lo partí, agarro el limón, abro la boca, me lo echo en la boca. ¿Y qué les pasó? Creo que hasta hice caras. ¿Ok? O sea, salivé. No sé si a ustedes les pasó, pero si les pasó es porque efectivamente yo le estoy diciendo a mi cerebro que eso es real. Y entonces, ¿qué ocurre? No voy a sentir efectivamente lo mismo que pasa cuando es real, pero sí hay un sistema que refleja esto solo con la imaginación, porque tenemos unas neuronas que se activan y que se llaman neuronas espejo. Esas neuronas espejo son las neuronas de la empatía. Son las neuronas que a lo mejor Aristóteles no les llamaba así, pero que él decía era la mímesis. Esa mímesis me lleva a mimetizarme con el otro. Él lo observaba, no trabajaba con los estudios neurocientíficos de hoy que descubrieron que existían unas neuronas que son las neuronas espejos y que incluso los animales las tienen.
porque así es como aprendemos nosotros a sobrevivir y también a empatizar con el otro, con el dolor del otro, pero también rechazamos de la misma manera cuando esas neuronas empiezan a reflejar alguna cosa que no me gusta. A partir de esas neuronas espejo, que no me voy a detener en eso porque ni siquiera soy un especialista, lo estoy viendo más desde una práctica filosófica vinculada con este estudio de neuronas espejos y que ustedes pueden encontrar en un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Leer la mente de Jorge Volpi, que nos habla de cómo las neuronas espejo, incluso en el momento de leer un libro, están activas y nosotros a partir de lo que leemos estamos generando un reflejo de eso que leemos y por eso lloramos, nos sentimos impactados y también nos pasa en el cine, por supuesto, con mucho más razón con una persona que queremos, ¿ok? Esas neuronas están ahí, son parte de nuestro proceso neuronal. Ahora, la imaginación las activa. Yo estoy leyendo algo y lo estoy imaginando. Entonces las está activando constantemente. Por eso también a veces, pues lean cosas que no les vayan a generar todo este impacto al cuerpo que le esté enviando señales que no son, ¿no? Sin llegar a moralismos, pero aquellas cosas que realmente les interese. Entonces, ¿cómo empiezo yo a, a convivir con esto? Parecería que no hay salida. Es como, bueno, pues si ya están estas neuronas, entonces, ¿qué pasa? De todos modos, hay un sentido de espejeo al generar la imaginación, ¿no? Pero la imaginación, acuérdate, no nos dice cuando es real o no, y esto se lo invita al cerebro. Piensa ahorita, o más bien no pienses en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. Ya estás pensando. Por eso no se registra esa idea de no. No pienses en un elefante rosa porque la imagen del elefante rosa ya va a estar ahí. En cambio, si yo te digo mejor, piensa en un elefante morado, vas a pensar en el elefante morado, pero ¿qué pasa si dejas de pensar en el elefante rosa? ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Vuelves a pensar en el elefante rosa. Entonces, este es el juego que nosotros tenemos internamente, pero son nuestras facultades, nuestras herramientas. Ahora, el tema es que parece que estas facultades toman el control de nosotros y se activan solas, pero no existen solas. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo conciencia, como hemos hablado, cuando yo tomo mi conciencia testigo constantemente, me voy a dar cuenta cuando esas imágenes mentales aparecen y entonces voy a generar un autoanálisis en donde evalúo, ¿esto existe o no existe? Y a partir de eso es cuando yo empiezo a tomar el control de mi imaginación. Hasta aquí, ¿cómo te sientes? ¿Qué te va pasando? A ver, mientras yo tomo agua. ¿Qué va pasando con esto? Que te va diciendo, a ver, así actúa mi imaginación. Es mucho más complejo, es mucho más profundo, pero tenemos una hora solo para hablar de eso y me quiero detener en las herramientas que te sirven sin, como te dije, dejar de largo cómo es este funcionamiento para que también empieces a hacerte cargo de él. El tomar el control de las imágenes mentales es lo que nos lleva a también tener control de nuestros pensamientos. Si tú empiezas a detenerte y a decir, a ver, ¿esto es real? Estás deteniendo también el pensamiento y el mismo pensamiento, este pensamiento rumiante que tenemos, ya no va a generar imágenes de catástrofe, sino de realidad. Y esto me va a llevar a quedarme en el presente, en lo que sí está pasando, observar realmente, darme cuenta de cuáles son las posibilidades que tengo para no generar eso, que hacia el final hablaremos de la premeditatio malorum, que es una de las prácticas estoicas que nos ayuda a prevenir un peligro futuro, no a catastrofizar un peligro irreal, ¿ok? Sino cuando yo me detengo realmente en el presente sin generar esta imaginación que no existe, tengo más el control de poder no llegar a eso que me va a hacer daño. Puedo cuidarme mucho más. Entonces, qué paradójico que me quiero cuidar generando pensamiento catastrófico, imágenes catastróficas, imaginación fantasiosa, que lo que ocurre es que justamente no me cuido. No me cuido porque la paso mal
estoy sufriendo, estoy generando un pánico que no existe y entonces no estoy atenta a un riesgo que sí puede ser real. Por estar pensando que va a llegar un león, no me estoy dando cuenta ni estoy escuchando si realmente viene. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos todos los días. Esto lo que le va indicando a nuestro cuerpo es que está en peligro, todos los días. Si yo estoy así como, seguramente si me levanto, o sea, con esa idea de que algo mal va a pasar en el día y estoy generando escenarios y estoy generando estrategias catastróficas, lo único que va a pasar es que no voy a dormir, no voy a descansar, mi cuerpo se va a agotar, van a bajar mis defensas y entonces, ¿qué va a pasar? Efectivamente puedo agarrar cualquier catarro o COVID que pase por la esquina, porque no estoy diciéndole a mi cuerpo, a ver, estamos bien, cuidados y atentos también, para que no nos pase algo, ¿ok? Y que tengamos como todos nuestros elementos, no vivir tampoco a la expectativa de que algo va a pasar. Va a haber momentos en donde yo me puedo descansar y decirle a mi cuerpo, estoy bien, ¿ok? Entonces, veamos. Déjenme compartirles alguna diapositiva para ver esto que les estoy diciendo, ¿no? O sea, ahorita les comparto una diapositiva porque me quiero detener en algo que a mí me funciona también mucho, ¿no? O sea, es ver cómo incluso desde la filosofía griega, desde la mitología griega, ya había características que nos señalaban que desde la antigüedad ya se trabajaba este mecanismo o esta facultad mental de sufrir por cosas imaginarias, pero de otra manera. La manera en la que yo te lo estoy compartiendo debe ser muy diferente como ellos generaban estrategias. Por ejemplo, en la mitología griega estuve investigando y hay un personaje, una deidad que se llama Fantaso. Fantaso, fíjense, es el hijo de Hipnos. Hipnos es el hermano de Morfeo, que es el dios del sueño. ¿Ok? Y Fantasos, el hijo de Hipnos, fíjense, ahí viene hipnosis, generar este estado, desde la no conciencia, ¿no? Que nos lleva a generar imágenes que nosotros no controlamos efectivamente. El hijo de Hipnos, qué curioso que se llame Fantaso, que viene, por supuesto, de fantasía, que fantasía significaría aparición, mostrarse, hacerse visible. Entonces, Fantasos, fíjense qué curioso, porque se encargaba de que, de que tú confundieras el sueño con la realidad. Eso es lo que hace Fantasos. Entonces, cuando ocurría mucho, que era lo que pasaba ante esta deidad, pues te adherías a esa deidad, hacías un ritual y le pedías tal vez, ¿no? Cuídame para que esto no ocurra, pero el Dios llegaba y si tú, no, tú estabas descuidado, ¿no? O te dabas cuenta, acudías a otro Dios y le decías, protégeme de fantasos, porque fantasos es, aquí lo voy a leer tal cual, el provocador de las fantasías que nublan la razón, creando la confusión entre lo real y lo ficticio. Fíjense, es lo mismo, nomás que ahora le llamamos fantasías, pensamiento catastrófico, imaginación catastrófica, fantasía fuera de control. Y entonces, ¿qué ocurre? Otra vez, fantaso es el provocador de las fantasías que nublan la razón, creando la confusión entre lo real y lo ficticio. Entonces, a lo mejor hasta nos ayuda así como a ver, fantaso, hazte un lado porque quiero realmente identificar lo que es real. Y entonces aquí me regreso a mi estado de presencia, a mi estado de conciencia, en donde no permito, sin luchar, solo saber que está, porque es parte de mi facultad, parte de mi facultad imaginativa, ¿ok? Y a partir de esto entonces empiezo a darme cuenta que la imaginación es mi aliada, no es mi enemiga, solo que yo acudo a Fantaso para que todo el tiempo esté friegue y friegue, no solo en mis sueños, sino en mi vida todo el tiempo. Y a partir de esto, a partir de que yo me doy cuenta más o menos cómo empieza a funcionar mi imaginación, empiezo a llevármela más a una imaginación creativa, una imaginación funcional. Ojo con esto porque no estoy hablando de
generar estrategias de la ley de de la atracción, no estoy hablando de eso, para eso hablan otras personas. A lo que me refiero con esto es utilizar también la imaginación para prevenir, para prepararme, para descansar, para generar historias, incluso de literatura, o generar historias reales que tengan que ver con lejos de la fantasía y que entonces me vaya a otro lado, a la evasión fantástica, en donde yo digo, no pasa nada, no va a pasar nada, y estás ahí en un bosque, en la oscuridad, en donde, a ver, es probable que no pase nada, pero entonces me voy al otro extremo, ¿ok? En donde no estoy atenta, alerta a las circunstancias reales. Otra vez, me regreso a lo que es real, no irme al no pasa nada con la imaginación de no pasa nada, pero simplemente es evasión o me voy a lo catastrófico, ¿ok? Entonces ahí es cuidarme también tomando conciencia. Ahora sí les voy a compartir una diapositiva. Ya saben que yo tengo tema con esto, pero espero lograrlo. Ok, parece que ya lo voy logrando y que cada vez me hago más listilla con esto, ¿no? Ya se está compartiendo aquí. Entonces veamos, ¿qué es la imaginación? La imaginación entonces es una habilidad para crear imágenes, escenas, circunstancias, pero que están presentes solo en ti, no en los demás, ¿ok? Esas imágenes, fíjense cómo abarcan todos los canales sensoriales y pueden ser auditivos, olfativos, o sea, visuales también, aquí dice no solo visuales, kinestésicos, que ahí me refiero a sensoriales, y también nos ayuda la imaginación a reproducir escenas del pasado. También podemos traer nuevas ideas creativas, experiencias que queremos tener, pero ¿para qué nos sirve eso? Se llaman proyecciones al futuro. Esas proyecciones al futuro simplemente son, digamos, como una maquinaria que nosotros tenemos para proyectarnos, generar estrategias desde el presente y saber si esto es viable o no. Entonces tenemos un mecanismo que nos ayuda, que nos protege, pero nosotros lo estamos utilizando eh, desde, desde una característica que nos afecte nada más, ¿no? Entonces veamos también, nos sirve para atrapar el mundo a través de los sentidos, nos sirve también para disfrutar, por eso también existe la realidad virtual, nos sirve para representar algunas historias e imágenes que no solo queremos vivir, sino que nos ayudan para sentirnos mejor a través también de visualizaciones creativas y nos ayuda también para escribir nuestras propias historias, ¿ok? A partir de esto, entonces, nosotros podemos darnos cuenta, rápidamente les digo esto para ya irme a las herramientas, ya sé que luego me han dicho, ay, es que dejas las herramientas al final, pero las herramientas son la cereza nada más. Las herramientas no van a funcionar si tú no las usas. Yo te las dejo ahí y las herramientas van a ser realmente valiosas cuando las uses. Me gusta que hagamos una reflexión para que tú mismo incluso generes herramientas, porque las herramientas que me funcionan a ti o que le funcionaron a Seneca, puede ser que a ti no te funcionen, ¿ok? Pero una primera herramienta para ir adelantándoles es detenerte y decir, ¿esto es real o no es real? Entonces veamos acá cuáles son los tipos de imaginación. A lo mejor esto no te sirve para nada, pero una vez que lo comprendes, eso te va a ayudar a tomar más conciencia. Y si te lo quieres aprender también y eres, como yo digo, clavadón como yo, pues en una de esas a mí sí me funciona decir, a ver, esto que estoy imaginando es una imaginación que a lo mejor no le voy a llamar reproductiva, como dice aquí, sino esa es una imaginación del pasado y que fíjense lo que dice aquí, o sea, es imprecisa por el paso del tiempo. No va a ser exactamente igual, o sea, es rememorar el pasado. Ah, me acuerdo cuando yo era niña, me acuerdo. Entonces, como cuando yo era niña, tal vez me mordió un perro, cada que veo un perro, de ahí vienen las fobias y filias también, quiere decir que yo estoy relacionando el pasado con lo que es real y lo que es real me dice que es un perrito que no me está haciendo daño y que está ahí dentro de una casa. Pero esa imaginación me lleva
a no confiar en ningún perro. Entonces tengo que detenerme otra vez y decir, ¿esto es real o no es real? ¿Por qué? Porque es una imaginación evocando el pasado. Y la otra, por ejemplo, que es más productiva, que es la que yo sugeriría que podemos llevar más al día a día, es la imaginación que nos lleva a nuevos contenidos, a hilar, por ejemplo, experiencias, conocimientos, que me lleva a generar nuevas ideas, que me hace incluso creativo, que me hace un genio, que me hace un científico. Esta es la mente, o más bien, perdón, la imaginación que utilizan los científicos, los artistas, donde traen de todos lados y empiezan a producir una imaginación, si no, no existiera Dalí o Van Gogh, que los lleva a generar nuevos contenidos. Y la última, no, creo que tengo otra diapositiva con más, ahorita voy a revisar. Si hay otra con más, la voy a decir rapidísimo. Estos pensamientos o fantasías, que los vamos a conocer como contrafactuales, que son escenarios en donde nosotros simplemente estamos generando un deseo que yo tengo a partir también de lo que una sociedad me exige, o un deseo, por eso decimos, qué fantasioso eres, ¿no? Cuando alguien se imagina en un escenario con millones de personas ovacionándolo, bueno, esas fantasías nos ayudan en la terapia, por ejemplo, para darnos cuenta que tenemos deseos de éxito y que en una de esas no estamos haciendo nada para que se generen, o que tenemos una fantasía irreal que cuando regreso a mi realidad, pues mi realidad es poquito, nadie me pela en mi casa, entonces lejos de eso, me estoy sumiendo en una fantasía que me lleva a frustrarme, que me lleva a sentirme amargado, porque estoy generando fantasías no productivas. Sin embargo, a veces también nos puede llevar a un pensamiento creativo y de ahí, por ejemplo, que existen este tipo de monstruos inexistentes, pero que nos ayudan también a generar nuevas, eh, nuevas imágenes a partir por ejemplo, un caballo que vuela, un caballo con un cuerno, un unicornio, un pegaso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con fantasías en donde yo estoy uniendo. Aquí diríamos que esta fantasía va unida a una imaginación productiva, ¿ok? Y ya por último, para no tardarme demasiado, tenemos rápidamente este tipo de imaginación que se liga más con lo que acabo de decir, ¿no? La rememoración, que aquí ya tiene que ver más específicamente, que la evoca un estímulo, yo huelo una sopa y, por ejemplo, la imaginación me lleva a un recuerdo de una sopa que me hacía mi abuela, la predicción también de sucesos futuros, que es necesaria porque puedo observar en la realidad si todo se acerca a que algo me va a hacer daño. La planificación, me detengo y observo estrategias para ver si funciona o no. Si esto, por ejemplo, no lo llevarían lo tienen que llevar los economistas. Para eso necesitamos otra vez la imaginación que se liga con una imaginación productiva. Y la última, que es la que nos encanta, la catastrófica. Imaginar sucesos y posibilidades donde la realidad se transforma en peligro, llevándonos al sufrimiento y a la preocupación ficticia que podría desembocar en una ansiedad real. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces? Ya que vimos todo el panorama, me voy a detener muy poco en las herramientas porque tú sabes cuáles son las herramientas que yo comparto. Las herramientas son detenerme, tomar conciencia, reflexionar y preguntarme, ¿esto es real o esto no es real? ¿Esto está pasando o no está pasando? Y a partir de eso entonces empiezo a tomar control de mi existencia en lugar de que el hábito me jale, pero ya supe qué es lo que lo detona. Ya me estoy dando cuenta que lo detona un recuerdo, que lo puede detonar una fantasía y un estado de insatisfacción que yo no estoy teniendo en la realidad. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué me imagino yo siendo la escritora famosa? Hombre, Isabel Allende y yo somos cuatas de éxito, ¿no? Pues porque a lo mejor es una necesidad que tengo, que hay que explorar terapéuticamente, en donde yo diría, a ver, ¿qué necesito realmente ahí? A lo mejor necesito no reconocimiento del mundo, sino reconocimiento de mí misma. Estoy especulando, ¿no? No lo sé, estoy poniendo una imaginación nada más, ¿no? Entonces, empiezo a partir de esto a darme cuenta
que la imaginación puede ser mi aliada o puede ser mi enemiga. Empiezo a identificar si es este tipo de neuronas espejo que se activaron por un miedo que tenía otra persona y no yo. Y entonces yo empecé a imaginarme ya colectivamente, nos va a pasar algo, nos va a pasar algo, espérate. Entonces ahí ninguna de las dos detiene esto. Por eso es importante saber cómo vamos construyendo estos procesos mentales y de imaginación para entonces sí buscar estas estrategias. ¿Qué estrategias entonces? Detenerme, primero identificar qué es real y qué no es real. Vamos a detenernos, por ejemplo, también en darnos cuenta eh, si mm, a partir de detenerme empiezo a conectar con mi cuerpo para asentarlo en la realidad. Entonces ya no nada más es la imaginación. Al detenerme, me conecto con mi cuerpo, incluso hasta puedo cerrar un poquito los ojos, respiro profundo y digo, a ver, esto no es real, necesito regresar y decirle a mi cuerpo, esto es real, estoy respirando. Entonces, a veces, como les he compartido en otros momentos, la respiración profunda, pausada, me lleva a decirle a mi cuerpo, ¿sabes qué? Estamos bien. En lugar de decirle, estoy bien, no pasa nada, no pasa nada, imagínate, así le decimos con esta ansiedad, el cuerpo dice, ni más, sigues estando mal. Pero si yo nada más respiro y suelto, hago mi respiración de soltar, le digo a mi cuerpo, a ver, esto es real. Sin necesidad de decirle, no pasa nada, le estoy diciendo, respira, esto es lo que está ocurriendo. Mi respiración ya le está indicando. Entonces ahí hay una pausa, ahí hay una toma de conciencia y ahí empiezo a tomar el control de mi imaginación. ¿Qué es lo que sigue? Empiezo a describir lo que sí es real. ¿Qué es lo que sí es real? En lugar de generar una película mental catastrófica, me quedo en el presente y empiezo a observar, a ver, estoy a salvo, estoy en mi casa, hay un buen clima, estoy resguardada y me lo empiezo a repetir. Entonces ahí es, tomo conciencia con la respiración, le empiezo a decir a mi cuerpo, empiezo a describir lo que sí está pasando y a partir de esa descripción empiezo a calmarme, a decir, a ver, estoy a salvo, si está pasando esto realmente, ya no hay una película mental inexistente, sino que todo empieza a estar basado en la realidad. Hago entonces un escaneo del presente. Empiezo con mi cuerpo. A ver, le empiezo a decir a mi cuerpo a través de la respiración. Empiezo a caminar de manera no nerviosa, no diciendo, ay, esto me va a pasar y generando así mi cuerpo. Otra vez el cuerpo va junto con la imaginación. No lo separemos diciéndole nada más mentalmente, todo está bien, todo está bien. El cuerpo, empezamos a generar una postura donde me siento cómoda, ¿ok? Todo esto tú lo puedes regresar el video y anotarlo si quieres. Ahorita te voy a compartir una diapositiva donde hablo de las estrategias que son estoicas para detenerme ya nada más en algunos pensamientos de Séneca y de Epicteto que nos van a ayudar para que tú si quieres tómale foto a la pantalla y los llevas en tu celular y los ves y dices, ok, esto me está diciendo Epicteto. Entonces, la reflexión también nos va a ayudar, pero acuérdate que para mí, como te lo he dicho, la reflexión no es nada más la parte mental. La reflexión incluye al cuerpo, la reflexión incluye la pausa. Entonces yo con esto hago una pausa, respiro, le digo a mi cuerpo, a ver, con mi respiración te estoy diciendo que realmente estamos a salvo y entonces empiezo el escaneo en el presente. Empiezo la descripción de, a ver, estoy en esta casa, estoy a salvo, nadie está viniendo aquí a ponerme en riesgo y empiezo a caminar, otra vez diciéndole al cuerpo, pero ¿cómo caminaría en este espacio? A lo mejor en este estudio que estoy yo, este es el estudio de mi esposo. Empiezo a caminar, perdón, en el estudio de mi esposo y empiezo a sentir así como, ¿cómo caminar, cómo camino yo cuando me siento bien? Pero no falseando. Otra vez, con mis neuronas espejo, pero en conciencia. Camino tranquila, normal. Otra vez le empiezo a decir a mi cuerpo, a ver, estoy bien, estoy bien. Y empiezo a bajar el ritmo
Y entonces sí, a lo mejor sí hay un problema que puede ser que estés en riesgo de que se pueda generar algo, a lo mejor te quieren correr el trabajo, te empiezo a decir, a ver, ¿qué es real? Entonces ahora sí me detengo y digo, ¿es real que sí corro el riesgo de que me corran? El riesgo, pero todavía no me están corriendo. No evado y digo, no, no va a pasar nada. A lo mejor tomo una estrategia, a ver, esto sí es real, es probable que me corran del trabajo, y ahí es donde empiezo a detenerme y realmente a corroborar mi realidad. Y cuando yo corroboro mi realidad, digo, a ver, sí están despidiendo a muchas personas, es real, y entonces ahí genero la estrategia de la premeditatio malorum. ¿Ok? Les voy a compartir entonces esta diapositiva de algunas estrategias estoicas que nos van a servir. Ya he hablado de algunas sin darles nombre. Déjenme nada más regresarme aquí a compartir. Ya estoy agarrando pericia en esto. El programa pasado entré casi en pánico, pero como estaba hablando de ataraxia, me mantuve consciente y congruente con eso, aunque sí corrí riesgos. Entonces veamos. Estas son las prácticas estoicas para controlar la imaginación. ¿Cuáles son? Les estoy hablando ahorita de la premeditatio malorum. Prevengo dificultades. Una vez que ya me calmé, ¿ok? No voy a querer prevenir si no estoy calmada, que ya me calmé, que ya le dije a mi cuerpo estoy a salvo, que ya describí un espacio en el que me siento cómoda, empiezo a caminar tranquilamente, tomo una postura de comodidad y ahí sí me siento y digo, a ver, ¿qué pasaría si, sin imaginarlo y catastrofizar? ¿Qué significa la premeditatio malorum? Prevenir las dificultades sin que se conviertan en preocupación. Esto es importante. Adelantarse, pero sin perder lo que hay en el presente. Y esto es muy diferente a un pensamiento catastrófico. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, esta premeditatio malorum me sirve para que en la realidad yo tome estrategias reales y que incluso pueden ser estrategias que no voy a utilizar, pero que me ayudan a ser consciente de las herramientas con las que sí cuento. A ver, eh, vamos a ver, prevengo. Hablo con una persona tal vez que sea cercana a mí en el trabajo y pregunto, oye, si es real que pueden correrme, veo realmente si me están corriendo o no, hablo con mi jefe, le propongo, oye, fíjate que yo tengo estas estrategias nuevas para este negocio, yo te propongo esto que tú ya generaste, a ver, ¿por qué soy un elemento importante en tu empresa? Voy y lo hablo y lo digo, y si aún así me dicen, lo siento mucho, pero te voy a correr, entonces ya es real. ¿Y qué tengo que hacer? Por ende, empezar a tomar trabajo, a buscar trabajo y a tomar estrategias reales. Y aquí nos sirve la primera estrategia que menciono acá de Epicteto, que es la dicotomía del control. Distinguir qué depende o no depende de mí. Esta es la dicotomía del control. Depende de mí realmente que me corran hasta donde yo puedo, pues hago mi trabajo lo mejor, propongo estrategias para generar nuevos resultados, pero más de eso ya no puedo hacer más, ¿ok? Ya no puedo hasta perder la dignidad con tal de que me den el trabajo. Y aún así, si tú quieres perderla, depende de ti si lo eliges o no y asumes las consecuencias. Entonces piensa, ¿hasta dónde depende de mí? Si tú simplemente a veces en esta imaginación catastrófica te detienes y dices, esto no depende de mí, se baja la imaginación de inmediato. La otra que hemos hablado y que le he dicho, que le llamo también conciencia testigo, es autoconciencia, atención de mí misma. Me detengo y digo otra vez a ver cuáles son mis emociones y pensamientos. La atención realmente en el presente de lo que está pasando. Y la que ha estado presente todo el tiempo y que la voy a seguir compartiendo es la pausa estoica. Quedarse entre el espacio de un estímulo y la respuesta, en lugar de que la respuesta sea pensar catastróficamente, me detengo antes de estimularme y sentirme mal y me quedo otra vez en el presente. Si te fijas, todas las estrategias están conectadas con el presente. Las estrategias nos van a servir para regresar a lo que sí es real. Y a partir de eso, entonces,
el hábito de la imaginación catastrófica o de la imaginación que sufre se va rompiendo. Cada que yo tomo conciencia, cada que practico la prosoque, se va rompiendo y rompiendo y rompiendo. Y con esto yo creo que son estrategias y herramientas que te van a servir, pero comprendiendo cuándo es que se activa a través de tu atención consciente o tu conciencia testigo. ¿Cuándo se activa? Cuando me voy mucho al pasado, cuando traigo al presente algo que no está sucediendo y que viví hace mucho, cuando ni siquiera me atrevo a conocer una persona porque ya estoy pensando que antes me dejaron, que antes me hicieron, pero no estoy conociendo a la persona en el presente y entonces me entran estos miedos, no puedo confiar en nadie porque no confío en mí y ustedes ya saben la historia, ¿ok? Entonces, detenernos es lo que va a ayudarnos a esta ley de salud mental, dejar de sufrir por cosas imaginarias, ¿ok? Y terminemos entonces con algunos pensamientos, déjenme ver cuáles les quiero compartir. Eh, Uno de Epicteto para que se lo lleven como reflexión de bolsillo. Por eso ahora me gusta compartirles algunas diapositivas que preparo con mucho cariño para ustedes, que antes solo eran mis diapositivas que yo uso de guión, pero ahí les va. Por ejemplo, esto. Guárdalas en tu billetera. No te dejes dominar por la imaginación. Si aguardas y te contienes, serás más fácilmente dueño de ti mismo o de ti misma. Epicteto. A lo mejor ponla ahí cerca de ti, en el espejo donde te peinas o te maquillas y eso, a ver, no te dejes dominar por la imaginación. Si aguardas y te contienes, serás más fácilmente dueña de ti mismo. Órale, ¿cómo reflexiono eso? ¿Qué me dice? Incluso es una invitación para que escribas qué reflexionas a partir de esto. Vamos a ver la siguiente, otra de Epicteto. Si alguien, fíjese, eso me encanta, porque es como un regaño de Epicteto y nos sirve. Si alguien ofreciera tu cuerpo a un desconocido por la calle, te enfurecerías, claro, alguien que ande regalando tu cuerpo. Y sin embargo, ofreces tu mente a cualquiera para que abuse de ella, dejándola perturbada. ¿No te da vergüenza? Imagínense el regañadón que nos está dando aquí Epicteto. Ahí andas ofreciendo tu mente, tu imaginación a todo el mundo para que te quedes perturbada, dándole vueltas, generando ansiedad. ¿De veras no nos da vergüenza? Pregúntatelo y ponla ahí si es de tus preferidas. Vamos a ver unas de Séneca para ir cerrando. Esa también es buena. Hay más cosas que pueden asustarnos que aplastarnos. Esta es la que te dije al principio. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Ah, no, la que te dije al principio es la que sí. Pero vuelvo a leer la primera. Hay más cosas que pueden asustarnos que aplastarnos. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Eso es cierto. O sea, que me asusta a que me aplasta la imaginación. Esa es la que te decía al principio. Dos elementos deben ser eliminados de una vez por todas. El miedo al sufrimiento futuro y el recuerdo de sufrimientos pasados. El segundo ya no te afecta porque es pasado. Y el primero todavía no me afecta. Entonces, otra vez, regresemos al presente. Y una más, bueno, esta es muy larga, a lo mejor no me detengo a leerla, pero para que tú pongas pausa y la leas con calmita, las vas a encontrar también si te pones a leer Cartas a Lucilio, en donde nos habla de los miedos infundados, creo que es en la carta número 13, ¿ok? Un mal futuro puede ser verosímil, es cierto, puede ser cierto, pero no está ocurriendo. No quiere decir que sea certero. Cuanto no esperado, llegó. Cuánto no esperado llegó, cuánto muy esperado no compareció. Nunca, incluso si un mal futuro debe necesariamente acontecer, ¿quién te obliga a sufrir su dolor ahora? Fíjense, ya está aquí esto. Suficientemente vas a sufrir cuando llegue. Mientras tanto, pues preságiate cosas mejores. Y el otro se los dejo de tarea para que ustedes lo lean. Y que de alguna manera estos pensamientos estoicos nos ayuden a generar este estado de realidad, de presencia, de calma, que nos lleva, por supuesto, a tener control de nosotros, pero sobre todo a generar más espacios de creatividad,
de espontaneidad. Cuando hablo de un control estoico o cuando hablamos de la dicotomía del control incluso, no estamos hablando de una rigidez, es diferente. No es rigidez, estamos hablando de firmeza. Hay que distinguir esto. La rigidez es este estado en donde te encuentras incluso inamovible como piedra y que incluso te quebrantas. ¿Por qué? Porque estás actuando desde el deber ser. No, yo no siento, yo no hablo. Eso incluso te decía en el programa pasado, que puede tener mucha relación con este sobre la ataraxia. La firmeza es diferente, porque en la firmeza hablamos de un estado en donde yo estoy participando en mi vida. Yo a veces pongo el ejemplo que nos puede ayudar, y con esto cierro, del bambú y del roble. El bambú es firme, pero es flexible al mismo tiempo, se mueve. Llega un viento y lo mueve, y luego se queda firme, otra vez en su lugar. Pero el roble no es tan firme, es rígido. Nos sirve para hacer una mesa, una puerta, y se queda ahí. Llega un viento y no lo mueve, pero ¿qué pasa? Se rompe. Y cuando se rompe, entonces fue porque era demasiado rígido. Tiene una función, hacer una mesa, darnos sombra. Muchas cosas tienen los árboles, pero el bambú también puede ser una mesa, puede ser funcional, pero es firme y se mueve. Ese es el control del que hablamos en el estoicismo. No la rigidez, sino la firmeza. Ese es tomar control. Y esto nos va a ayudar a que tomemos control de nuestra imaginación y dirigirla hacia donde nosotros queremos en lugar de que la imaginación nos dirija. ¿Ya pasó esto? Pregúntate. No. ¿Qué estrategias puedo tomar? Detente. Lleva a tu cuerpo a sentirse a salvo para que sea creativo y tenga respuestas ante lo que sí es real y puede pasar o ya está pasando. Esto, entre más lo practiques, te va a llevar a que la imaginación sea tu aliada en lugar de tu enemiga. Gracias por acompañarme más en otro programa de Conócete. Nos vemos la próxima semana, lunes 8 de la noche es el estreno. Mándame tus comentarios, tus mensajes y recuerda que el último domingo de cada mes tenemos una reflexión en nuestro grupo de reflexionistas en donde te comparto herramientas durante 2 horas, pero ya viéndonos en Zoom, ya mucho más dinámico, hacemos prácticas en conjunto, reflexionamos juntos, nos vemos, aunque sean estos cuadritos de video, pero sabemos quiénes son y ya sabes que esto es de cooperación voluntaria y si no tienes, no te preocupes, puedes estar entrando a estos grupos de manera gratuita y cuando tú tengas, pues me compartes algo de lo que tienes. Gracias, gracias, gracias por reflexionar junto conmigo. Nos vemos la próxima semana.